Seo Eun-woo pensó que su pasado había quedado atrás tras divorciarse de su cruel esposo, pero cuando su hijo adoptivo reaparece después de 10 años con una impactante revelación: «Papá, me he enlazado a ti», su mundo se desmorona. Atrapado entre la confusión y un vínculo inquebrantable, Eun-woo lucha contra sentimientos que jamás debería tener. ¿Podrá resistirse o el destino ha decidido por él? El primer amor de Eun-woo fue Go Ta-jung, un alfa dulce, emocionante y ardiente. Se casó con él creyendo en su ilusión que así sería feliz para siempre. Sin embargo, un día su esposo le presenta a Go Ho-won, su hijo, quien fue concebido hace unos años con otra persona y dado a luz sin que el alfa lo supiera. Ahora el pequeño ha sido abandonado y Tae-yoon le pide a Eun-woo que cuide de su hijo junto a él. Sin embargo, al Omega no le agrada la noticia y termina pidiendo el divorcio. 10 años después, Eun-woo disfruta de un día solitario de lluvia en su casa cuando suena el timbre. Al abrir la puerta, a simple vista piensa que se trata de su ex esposo, pero la persona del otro lado lo llama papá y se presenta como Jo-won, su hijo adoptivo. Sorprendido, el castaño lo deja pasar, ya que el chico está empapado por la lluvia. Le ofrece ropa para cambiarse y un café, y luego le pregunta cómo ha llegado hasta su casa si no le ha dado su dirección a nadie. Jo-won, en cambio, le pregunta si no quiere saber cómo ha estado todo este tiempo. Le cuenta que no lo ha pasado del todo bien, que ha estado viviendo con tenacidad para volver a Corea, ya que se ha enlazado al castaño justo antes de irse al extranjero. Ante la confusión de Eun-woo, Jo-won continúa explicando que fue cuando lo vio llorar por el divorcio que supo que debía convertirse en su alfa. En ese momento no pudo hacer más nada y tuvo que irse a estudiar a Estados Unidos. Sin embargo, el primer día fuera se dio cuenta de que se encontraba enfermo y sufriendo porque estaba lejos de su Omega. Ahora que ha vuelto, planea pasar su primer root con él. Eun-woo se siente confundido, ya que una vez enlazado, el cuerpo solo reacciona a la otra persona, y si se encuentra lejos, se sufre una ansiedad extrema. No entiende cómo Jo-won pudo haber pasado 10 años en ese estado. Al no obtener respuesta, Jo-won se frustra y comienza a reprochar sobre el antiguo matrimonio de Eun-woo, pero este grita su nombre para silenciarlo. Fuera parece haber una tormenta, por lo que el alfa le pide que, si debe echarlo, lo haga después de que pare de llover. El castaño acepta y se encierra en su habitación. Sin embargo, por la noche no puede evitar sentir las feromonas del pelinegro y se ve obligado a aliviarse solo. A la mañana siguiente, Jo-won ve a su padre cansado y a pesar de que éste intenta disuadirlo, el pelinegro sospecha la razón. Más tarde, Eun-woo, en su desesperación, ha tenido que recurrir a un juguete que tenía guardado. Jo-won entra en su habitación y lo encuentra jugando consigo mismo. Ante esa escena le pregunta por qué haría eso teniéndolo a él en la habitación de al lado. El Omega responde que él es su papá, por lo que no pueden hacer eso. Jo-won ignora sus palabras, le dice que sea honesto y procede a tocarlo, comenzando a hacerlo hasta completar su root, prometiéndole un niño. Al día siguiente, Eun-woo piensa que lo de la noche anterior ha sido un sueño, hasta que Jo-won aparece en la habitación abrazándolo por detrás y preocupándose por cómo se encuentra su cuerpo. En ese momento, el cuerpo del Omega reacciona inconscientemente a la presencia del alfa, quien lo ayuda a aliviarse con sus manos. Pasados unos días, Eun-woo visita al médico debido a un dolor, y el doctor le anuncia que está embarazado. Además, le dice que debe tener cuidado y recibir constantemente las feromonas del alfa debido a su edad. Una vez fuera de la sala de consultas, Jo-won corre hacia él, preguntándole si se encuentra bien y qué dijo el doctor. Eun-woo miente diciendo que está bien, pero el pelinegro se da cuenta y le pide que sea sincero, asegurándole que no tendrá problemas, sea cual sea la respuesta. Entre lágrimas y miedo, Eun-woo le confiesa la verdad. Al abrir los ojos para verificar la reacción de su alfa, lo ve completamente sonriente. Apenas llegan a casa, lo hacen para celebrar la noticia. Unos días después, Eun-woo va a la biblioteca en busca de un libro que ya tenía, pero que se arruinó un día cuando lo hacían. Mientras está allí, recibe un mensaje de Jo-won preguntándole cómo se encuentra y si ha comido, sonrojando al más bajo. Más tarde, decide visitar una tienda de ropa para comprarle algo al pelinegro, pero allí se encuentra con su ex esposo, quien parece estar enterado de la situación entre padre e hijo y se lo reprocha. Luego lo lleva a la casa de Eun-woo para hablar mejor. Una vez allí, el castaño le dice que hable y se marche de una vez. Su ex marido, sorprendido por su actitud defensiva, que no existía en el pasado, lo besa, pero recibe una bofetada en respuesta. Esto lo enfurece y, a pesar de las náuseas de Eun-woo, comienza a forzarlo para tener algo más, mostrando todo el resentimiento que le tiene a su hijo.
Justo a tiempo, cuando Young-woo gritaba por Joo-won en su mente, este aparece golpeando a Tae-jun y dejándolo en el suelo. Luego se acerca a su Omega y, debido a su expresión, le pregunta si le tiene miedo. Young-woo responde que no, que solo no quiere que lo malinterprete, y explica toda la situación. Sin embargo, Joo-won está molesto, preguntándole si realmente no sabía lo que ocurriría si él no hubiera llegado. El más bajo no sabe qué responder, por lo que el alfa le dice que le demuestre en ese momento que él es el único hombre al que mira. Entonces, con Tae-jun atado en el suelo y obligado a mirar, comienzan a hacerlo frente a él. Pasados los años, vemos a Eun-woo, Joo-won y su pequeño hijo compartiendo un bello día en familia en una feria. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Diana Pérez, Norma Sánchez, María Chipat, Marely Bolaños, Balbina Apolonio, Chevis XD, John Mayan Cela, Tamara Cáceres, Lupita Magana, Sofía Elizabeth García Vidales, Nando Ezevita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: